salvación de tu corazón, Jesús. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estés mirando este video con un nuevo programa de Transformados, el primero de este año 2023. Por cierto, que hayas tenido un buen comienzo de este nuevo año, así que deseamos que la bendición de Dios esté por sobre todas las cosas sobre tu vida. Y hoy en este programa vamos a compartirte, hoy junto con nosotros va a estar nuestro pastor, el pastor Héctor Escobar, y nos va a bendecir con el mensaje de la palabra de Dios, así que no te lo pierdas. Te animo, mi amigo, mi amiga, que sigas conectado al programa de Transformados para poder escuchar la palabra de Dios hoy en este día. Si bien va muy específico a hombres y mujeres líderes de Dios, pero presta atención porque el Señor quiere también bendecir tu vida. Así que hoy, ahora, ya mismo, en este mismo instante, vamos a estar escuchando la palabra de Dios con el pastor Héctor Escobar. Dios les bendiga. Gracias damos a Dios por esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Gracias, Marcelo, por esta invitación y esta partecita que puedo participar en tu programa. El Señor bendiga el programa Transformados y a toda la audiencia que esté escuchando, la bendición del Señor. Y bueno, un muy feliz 2023. El Señor les bendiga, les sostenga, les fortalezca en todo momento. Sus hijos somos bendecidos por el Señor en todo tiempo, momentos duros, difíciles, y por supuesto que a todos nos agradan los momentos hermosos, maravillosos que el Señor nos permite vivir. Pero en cualquier tiempo y en cualquier lugar, el rey David dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y es lo que hacemos, bendecir el nombre del Señor de todo nuestro corazón. Gracias damos a Dios por esta bendición. Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado La responsabilidad que pesa sobre pastores, líderes y todos aquellos que transmitimos la verdad de la palabra de Dios. Es una responsabilidad que nos ha sido puesta por el mismo Señor y por algunos de sus discípulos o apóstoles. No tomé todo, pero una parte muy esencial, primordial. Comienzo con algo que el Señor ha establecido en Mateo 24, 42, 51. Mateo 24, 42, 51 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo aquel cual su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. En los primeros versículos, 3 versículos, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Verdad? No sabemos ni el día ni la hora en que el Señor viene, pero las señales, lo que está sucediendo, lo que está pasando, que nosotros podamos prestar atención, porque el Señor viene pronto, es inminente y no sabemos cuándo. Por lo tanto, qué bueno que nosotros estemos dando a su tiempo el alimento correcto para el pueblo de Dios. Entonces, en este tiempo
¿Cuál es el alimento que debemos estar dando? Es estar preparando al pueblo, que el pueblo esté consciente de su venida, que la venida del Señor está cerca y está preparado para aquel encuentro con su Señor y Salvador, Señor Jesús. Y dice a nosotros, a los que estamos al frente, enseñando, explicando, dando el alimento, dice: bienaventurado, feliz aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Cómo así? Dando el alimento a su tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros alimentos, un invierno crudo, fuerte, entonces comemos algunos alimentos fuertes, ¿sí? Bien cargaditos. A mí me encanta mucho la pimienta, lo picante, pero un día como hoy, que creo que llegó a 35, 36 grados, no podemos estar comiendo ese tipo de alimento. Entonces, a su tiempo. Y este es un tiempo en que el Señor ha dicho que iba a haber señales de su venida. Entonces, pues necesitamos estar dándole al pueblo, a la iglesia y a todo aquel que oye y entiende la palabra de Dios o quiere saber del Señor, que su vida debe estar preparada para ese encuentro glorioso con el Señor. También vemos otro tipo de siervo que lo explica el Señor. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir, comenzará a golpear a su consiervo y a comer y a beber. Es decir, mi punto de vista es tomar una vida muy light y no tiene nada de fundamentos bíblicos, sino que se ha corrido mucho de la verdad. Dice aquí que el Señor lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahora, yo no sé si vos sabés dónde van a parar los hipócritas, y esto lo dijo el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 23, 33, y está hablando de los escribas y fariseos hipócritas. Él lo llamaba así. Le dijo a esta gente: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿A quién le dijo esto? A los hipócritas. ¿Qué dice acá? Que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Hermano, pastores, líderes, yo número uno, porque no soy mejor que nadie. Debemos prestar atención, porque Dios no viene a salvar a los títulos. Dios no viene a decir: bueno, este hombre fue pastor, este hombre fue apóstol, este hombre fue profeta, este hombre tuvo títulos, tuvo cargo. No, aparentemente acá aquel siervo que no hizo correctamente, dice, pondrá su parte con los hipócritas. Y a veces no tenemos ese cuidado y prestar atención principalmente a lo que dijo el Señor Jesús. Vamos a ver el consejo del apóstol Pablo. El consejo del apóstol Pablo yo lo tomé de Hechos, capítulo 20 y el versículo 28. Hechos 20, 28. Dice: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mirad por vosotros mismos. A veces nos descuidamos. Como yo soy pastor, yo tengo muchos años de pastorado, muchos años de creyente, muchos años de cristiano. Es más, les voy a decir, yo tenía 5 añitos cuando mis padres conocieron al Señor. Toda mi vida en el Evangelio, toda mi vida en el camino del Señor. Y a veces, claro, porque yo ya sé todo, entiendo todo, conozco todo, he vivido tantas cosas en la iglesia, y me dice: presten atención por ustedes mismos, por nosotros mismos, porque no nos salva la experiencia, sino el prestar atención a la verdad de la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 2 y el versículo 1 al 3. Hebreos 2, 1 al 3. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos. Hay una explicación aquí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, hermanos, corremos riesgo. No solamente el pueblo, el redil, las ovejas de Cristo corren riesgo, los hombres de Dios, los líderes de Dios, los siervos de Dios corremos riesgo. Te digo algo, yo soy músico desde muy niño, mis padres me llamaron, pero hace años que me alejé de la música y a veces me da vergüenza y no me acuerdo ni de los tonos, y a la altura de los jóvenes de la iglesia que tocan, pero por favor no me puedo poner a la par de ellos ni ahí. ¿Por qué? De alguna manera he desatendido la música, he dejado de lado la música, y en este momento yo no me puedo poner a la altura de los jóvenes que tocan en la iglesia, ni hablar de algún profesional, y no estoy hablando de que los jóvenes sean menos, pero quiero decir, nos deslizamos porque dejamos de estar atendiendo, prestar atención. Cuidado, porque la palabra de Dios es más peligroso el riesgo que corremos. Versículo 2, Hebreos 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué dije estos versículos? Porque el apóstol Pablo le dice a todos los ancianos que había reunido allí en Mileto, y en su despedida le dicen: miren por ustedes mismos. Hermanos, no nos podemos de alguna manera olvidar, de alguna manera dejar de lado el conocimiento, el buscar, el estar firme, el acercarnos, esa comunión plena que debemos tener con el Señor diariamente. Otro versículo que el apóstol Pablo aconseja diciendo en Filipenses capítulo 2 y el versículo 12 dice, Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Que el Señor nos ayude a tener ese temor reverente de Dios y de la verdad de su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que ocuparnos para nosotros mismos, y luego el versículo dice: y por el rebaño. Pero continuamos por nosotros mismos, lo que dice el apóstol Pedro en segunda carta de Pedro, y el versículo, capítulo 3, segunda carta de Pedro y el capítulo 3, y el versículo 16 dice lo siguiente, segunda carta de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro está haciendo mención del apóstol Pablo y de las cartas del apóstol Pablo, y que algunas son difíciles de entender el nivel en que se expresaba seguramente, y lo vemos en la palabra de Dios, la manera de enseñar del apóstol Pablo. Como algunas cosas, dice, son un poco elevadas, algunas cosas son un poco teológicamente elevadas, dicen los indoctos e inconstantes tuercen. Que nosotros no seamos indoctos e inconstantes torciendo las escrituras, porque el resultado de torcer las escrituras es para nuestra propia perdición. Dios tenga misericordia. Y hay otra advertencia, y es la última advertencia, y la da el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad y de las cosas que en ellas están escritas en este libro. Dios tenga misericordia. Yo no quiero que el Señor quite mi parte de ese libro de la vida. Yo estoy inscrito en el libro de la vida y quiero permanecer y prevalecer. Y un día, cuando Él venga, que no está muy lejos, está muy próximo a que Él regrese, pueda tener eso glorioso y maravilloso que el apóstol Pablo dice: vamos a recibir al Señor en el aire para estar juntamente con Él. Yo quiero estar allí. Creo que todos tenemos el mismo deseo, el mismo ánimo de subir en esa gloria maravillosa cuando Cristo se manifieste. Volvemos al versículo 28 de Hechos 20 y dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos, pero también dice por todo el rebaño en que el Señor nos ha puesto en ese lugar, por obispos, por pastores, por líderes, por todo el rebaño. No somos responsables de los actos de la gente, de la voluntad de cada uno. No podemos dominar, controlar a nadie, pero sí somos responsables del alimento, de la enseñanza, de lo que les estamos dando, que sea esa leche espiritual no adulterada, dice también la palabra del Señor en Mateo 24:45, que hace un momento lo mencionamos. San Mateo 24:45 dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? De eso somos muy, pero muy responsables, como pastores, como líderes, como aquellas personas que anunciamos, que predicamos, que transmitimos el Evangelio, sea por todos estos medios, redes sociales, o sea en la iglesia, o sea en una casa de oración, como se le llame al grupo. Puede ser una persona, una familia, un grupo o una congregación. No importa el número, hay que ver la calidad del alimento espiritual que estamos dando. El Señor bendiga para que no estemos ganando condenación, sino que estemos siendo muy responsables de las almas que el Señor nos ha encomendado. Dice este mismo versículo 28 de Hechos 20: por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Fuimos puestos por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, es para hacerle una pregunta. Estoy seguro que fue el Espíritu Santo quien me puso. ¿En serio que el Señor me puso en este lugar? Algunos son autoproclamados, solo se nombran y se ponen títulos ellos mismos. Otros en verdad fueron puestos por el Espíritu Santo y bien ungidos. Por ejemplo, el rey Saúl fue ungido por Dios, llamado por Dios, ungido por el profeta Samuel, pero luego que él estaba en su pedestal, en su cargo, y en esa autoridad que Dios le había delegado como príncipe sobre Israel, como el rey de Israel, hizo lo que bien le parecía. No le dio lugar a la palabra de Dios, no prestaba atención a la palabra de Dios, no prestaba atención a los consejos del profeta Samuel, menos que menos a Dios y a la guía del Espíritu Santo. Él hizo como bien le parecía. Romanos 8:14 nos dice algo. Romanos capítulo 8 y el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad, el derecho de ser hijo de Dios. Pero acá me dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, que nosotros no dejemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia está llena de mensajes que podemos dar y
y de enseñanza, pero también dice que si tomamos la letra como está, la letra mata, más el Espíritu vivifica. Por lo tanto, necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo. Miren, yo no soy teólogo ni nada por el estilo, por gracia y misericordia soy pastor, con algunos años nada más, pero te digo algo, sin la guía del Espíritu Santo no hay teólogo que pueda en verdad ayudar a otro, guiar a otro, ni pastor que pueda guiar a otro. Seguramente que estamos cometiendo errores en los cuales nos van a ser contados y debemos tener sumo cuidado de esto. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice la palabra de Dios. También dice en Hechos que estábamos viendo ahí, para apacentar la iglesia del Señor, para darle el alimento a su tiempo, para que estén fortalecidos espiritualmente, para que estén fuertes en su espíritu, en su alma, para que sean vencedores sobre las obras del diablo, del pecado, de la maldad. Y si hablamos de pecado y maldad en este tiempo que estamos viviendo, es terrible cómo está el pecado acechando al mundo entero e inclusive a la iglesia. Por lo tanto, somos responsables de dar buen alimento para que ese redil, esas ovejas que son de Cristo, no estén mal alimentadas, no estén desnutridas espiritualmente, sino que estén bien fuertes y bien firmes en Cristo. Hay otro punto que es muy importante prestar atención aquí, del versículo 28, la cual Él ganó con su propia sangre. La iglesia del Señor, la iglesia que Él ganó con su propia sangre. No me la gané yo estoy en un grupo de hace años, mi padre fue el pastor que inició este lugar, yo seguí en el pastorado, pero a mí no me pertenece nada. A mi padre no le pertenecía una sola alma, una sola persona. Él la ganó con su propia sangre. Él pagó el precio por esas vidas, por esas almas, por la iglesia. A veces nos olvidamos de eso y creemos que yo soy el gran líder, el gran amo, señor y dueño de una congregación. Tengamos cuidado, la iglesia es del Señor, la iglesia es de Jesucristo. Creo que muchas personas se han hecho dueños de la iglesia. Nos libre el Señor de estar en esa posición. El último consejo que quiero ver es el del apóstol Pedro. Y vamos a Primera de Pedro, el capítulo 5, Primera de Pedro 5 y los versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo del rey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gracia. En primer lugar, vemos al apóstol Pedro y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Me gusta esto, el apóstol Pedro, aunque era el apóstol Pedro y aunque era ese hombre que anduvo con Jesús, que lo transportaba a Jesús en la mar de Galilea, en su embarcación, que muchas veces Jesús estuvo en su casa, que tantas cosas hizo Pedro por Jesús, un discípulo directo del Señor Jesucristo, pero un discípulo humilde y sencillo. Yo, anciano, también con él. Una de las cosas que debemos tener esto en cada una de nuestras vidas, como pastores, como líderes, como aquellas personas que el Señor nos ha permitido estar al frente, enseñando, aconsejando, transmitiendo la verdad de la palabra de Dios. Nunca creernos que somos superiores a otros.
nunca creemos tal cosa. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, y esto lo habló el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12 y el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Qué lindo cuando un hombre de Dios, aquellos que nosotros le llamamos el gran siervo de Dios, aquellos que son de fama, qué lindo cuando son humildes, cuando se te acercan, cuando te saludan, algunos te dan un gran abrazo. Qué hermoso eso, qué bien que nos hace que un hombre de Dios, con esa fama, con ese nivel, con esa capacidad, con esa teología, con ese conocimiento, con esa unción que Dios le ha dado, sea un hombre sencillo, un hombre humilde. El apóstol Pedro era de eso. Yo, anciano, también con ellos. Mi título no es más alto que el de ustedes. De una manera dijo el apóstol Pedro al grupo de ancianos que se dirigía en esta carta. Hermanos, qué bueno es ser humilde. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y Pablo dijo, vuelvo a repetir, no tengas más alto concepto de sí que el que debe de tener. Dios tenga misericordia de nosotros como siervos de Dios, como hombres de Dios, mujeres de Dios, siervas de Dios, ungidas de Dios, que sepamos ser humildes. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. El apóstol Pedro también recomienda lo mismo, apacienten la grey de Dios, tengan cuidado de la grey de Dios, apacentar y cuidar, y aclara, no por fuerza, no obligados. Hay veces que nos sentimos obligados a hacer algunas cosas. Qué difícil cuando alguien te llama a las 3 de la mañana. Aleluya. ¿Por qué no lo llamaron al diácono en vez de llamar a este pastor? Pero te digo algo, no por fuerza. Atendemos a la gente no por fuerza, no de mala gana. Y si en algún momento nos encontramos mal, yo tengo un versículo que continuamente está en mi mente, en mi corazón. Clama a mí y yo te responderé. Y cuando clamo a Dios, Señor, no tengo fuerza, no tengo ganas, no tengo deseo, pero tengo que hacer este trabajo, esta actividad, atender esta familia, esta persona. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, no hagamos nada por la fuerza, nada. Más vale nos ponemos a orar, que el Señor nos dé la fuerza para poder actuar voluntariamente, como dice aquí en la enseñanza del apóstol Pedro. Dice también, no por ganancias deshonestas, no por ganancias deshonestas. Hermanos, hoy está feo esto, hoy está feo. Mirá el mismo apóstol Pablo dice estas cosas. Segunda de Pedro 2, 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermano, yo creo que hay mucha gente que no ha leído este versículo. Por avaricia harán mercadería. Creo que hoy del Evangelio hicieron un comercio y de las almas hicieron mercadería. Te compran y te venden como quieren, con palabras fingidas, con salamería, con algunos versos y algunos cuentos, pero la palabra de Dios dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios tenga misericordia de mí, porque yo no soy mejor que nadie. El Señor me libre y me guarde de estar fuera de aquellas bases, principios, reglamentos y responsabilidades que Dios ha puesto sobre esos títulos: pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. Hay mucho que debemos
darle este lugar a sus verdades, a sus requisitos y poner en orden nuestras vidas, porque Él viene a pedirnos cuenta. Ahora lo vamos a ver. Y dice también el versículo 3 sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Aquí hay algo tremendo, terrible, que estas cosas suceden. El señorío, el autoritarismo sobre la iglesia, sobre la gente. Se ve que en aquellos tiempos ya había uno, y el apóstol Juan, en la tercera carta del apóstol Juan, el versículo 9 y 10 dice: yo he escrito a la iglesia, creo que el apóstol Juan era una autoridad a la cual se debía respetar, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Se ve que ha sido un líder, no sé si ha sido un pastor, pero una autoridad en la iglesia era. Y entonces no recibía ni al apóstol Juan, porque dice no nos recibe. Él era un capo allá adentro, él era autoritario en ese lugar. Por esta causa, si yo fuere, recordaré la palabra que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Hablaban mal del apóstol Juan y de los que estaban trabajando junto con el apóstol Juan. Hablaba mal, dice, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Cuando alguien es autoritario, hace eso, habla mal de los demás para que él quede bien puesto, bien posicionado en su puesto de autoridad. Esto hacía Diótrefes. Dice, no contento con estas cosas, parecía que eso le había sido poco, hacía otras cositas más. No recibe a los hermanos que eran enviados por el apóstol Juan, y a los que quieren recibirlo, es decir, había hermanos en la iglesia que querían recibirlo particularmente, seguro que en su casa. Dice, se los prohibía, les prohibía que lo reciban, y si alguno lo recibía en su casa, los expulsaba de la iglesia. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en su carta, en la primera carta? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hermano, qué feo ser autoritario, qué feo. Jesús no fue autoritario. Jesús fue manso y humilde, y aún a los más terribles pecadores le ha dicho, ni yo te condeno, vete y no peques más, ve en paz, tu fe te ha salvado. Hermano, qué feo que ser autoritario. Pues hay gente, mencioné a Diótrefes porque el apóstol Juan lo mencionó, Dios tenga misericordia, y le dice a su amado amigo Gallo, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amado, no imites lo malo. Que nosotros no imitemos esas cosas. Hermano, pero la iglesia no me hace caso. ¿Y quién te dijo que la iglesia te iba a hacer caso? Hermano, pero tengo algunos rebeldes dentro de la iglesia. ¿Y quién te dijo que no iba a haber rebelde adentro de la iglesia? Escuchame, el Señor Jesús hizo una parábola y dijo que el enemigo sembró cizaña. Cizaña no es solamente ese yuyo malo, ese cereal malo que existe por allí, aparece en el campo. Cizañas son personas puestas por el enemigo, pero tienen años de creyente. ¿Quién te dijo que no hace años que el Señor, el diablo sembró cizaña dentro de la iglesia? No te hagas problema. El Señor Jesucristo tuvo una cizaña muy grande llamada Judas durante ese periodo ministerial de Jesús de 3 años y medio aproximadamente de ministerio, y lo dejó hasta el final. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en la enseñanza, deja la cizaña en el trigo, déjala, que a su tiempo yo enviaré los ángeles que junten la cizaña al manojo y la arrojen en el fuego, pero que aparten
al lado al trigo y lo ponga en el granero de la salvación eterna del reino de los cielos. Ahora te digo algo, pastor, líder, predicador del Evangelio, el título que tengas, pero estás anunciando la verdad en la palabra de Dios. Ya lo vimos y te lo voy a leer. Sino siendo ejemplo de la ley, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. Qué difícil que es ser ejemplo. Te hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús fue ejemplo de sus discípulos? ¿Que Jesús fue ejemplo de las multitudes? ¿Que Jesús fue ejemplo en todos sus años que vivió acá en la tierra? Yo creo que Jesús fue ejemplo, por excelencia, ejemplo. Sin embargo, no todos siguieron el ejemplo de Jesús. Sin embargo, no muchos, y muchos se burlaban, muchos lo trataban mal. En Nazaret quisieron despeñarlo y en muchos lugares lo corrían. Y Jesús, en el año de pasión, se retiró por 6 meses aproximadamente a lugares lejanos, porque estaba en la mira de los perseguidores. En una oportunidad vinieron los fariseos a decirle a Jesús: andate a otra ciudad porque Herodes te busca para matarte. Y Jesús, díganle a esa zorra que hoy y mañana trabajo y al tercer día termina mi obra, como diciendo, me faltan 3 días para que yo termine mi trabajo. Entonces, Jesús no fue una persona mala, que daba mal ejemplo, al contrario. Ahora, ¿qué nos dice Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 12? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y dice, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición del ministerio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, hermanos. Todos se dan cuenta de nuestra vida, Todos se dan cuenta de nuestras vidas. Si estamos en Cristo y seguimos los pasos de Cristo, imitamos a Cristo. Pero pastor, qué difícil que es. No. Será difícil, pero no imposible, porque el Señor dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, enviaré el Consolador para que esté con ustedes para siempre. Y si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, nuestros deseos, nuestros puntos de vista, nuestras razones, nuestras verdades, para dar lugar a la verdad pura de la palabra de Dios y de Jesucristo, va a haber ese aprovechamiento que estamos teniendo, ese alimento, eso que nos estamos nutriendo de la palabra de Dios, se va a manifestar y todos se van a dar cuenta. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es la responsabilidad de un líder, de un pastor, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un siervo, una sierva de Dios, de un ungido, una ungida de Dios. Es muy grande. No puedo ponerme un título y salir a decir, yo soy, el gran yo soy. No. Ahí pesa sobre nosotros una responsabilidad muy grande. Al punto, cerrando esto, diciéndonos que debemos ser ejemplo de la iglesia, de ejemplo, y es lo que está faltando, que seamos ejemplo de la iglesia. Mirá la enseñanza de Jesús, y no sé si alguna vez la entendiste esto, seguramente que lo habrás escuchado. En San Juan capítulo 10, versículo 1 al 4, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado,
fuera, toda la propia, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Está hablando del buen pastor llamado Jesucristo. Pero este Jesús va delante de las ovejas y las ovejas le siguen. Ahora, si vos vas delante de un grupo, todo el grupo que viene detrás tuyo te está observando. La manera de caminar, los movimientos de los brazos, los movimientos de las manos, los movimientos con la cabeza, todo lo que vos haces, el que viene detrás tuyo te está observando. Hermanos, los pastores debemos ser ejemplos de la grey. Los líderes debemos ser ejemplos de la grey. Los líderes debemos imitar al pastor por excelencia, al maestro por excelencia, al ejemplo por excelencia, Jesucristo. Y si estamos imitándole, algo de Jesucristo tiene que verse en nosotros. Lo de Cristo se tiene que ver en nuestras vidas. El resultado final, muy bien recompensado, si es que le prestamos atención. Volvemos a Primera de Pedro. El resultado de esto que venía diciendo cómo debe ser el pastor, el líder, el siervo de Dios, dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca, pero si estamos haciendo lo que corresponde, siervo fiel y prudente, dijo Jesús, el primer pasaje que vimos. Debemos prestar atención a los requisitos establecidos por Dios. Te dejo, creo que son 3 versículos últimos. Ya termino, en serio que termino. Alguien dijo, cuando un predicador, un pastor te dice, ya termino, prepárate para 1 hora más. No, en serio, ya termino. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26-27. Esto es para nosotros, para todos los líderes, para todos los pastores, para todos los que el Señor nos ha puesto como obispo de las almas que están en las congregaciones. Primera de Corintios 9, 26-27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano, estamos hablando acá y el que habla esto es el apóstol Pablo, y él se consideraba, porque soy el apóstol Pablo, tengo el cielo ganado. Dice, yo continuamente estoy luchando contra mi vieja naturaleza, contra aquello que quiere resurgir de mi naturaleza, porque estamos en Cristo, nueva criatura, lavados, comprados, justificados, pero todavía seguimos siendo seres humanos, y mientras que estemos aquí en la tierra hay que seguir peleando, porque esa vieja natural no nos podemos dar permitido, no podemos tomarnos permisos, no, bajo ningún punto de vista, habiendo sido heraldo, habiendo sido mensajero del Señor, mensajero de la verdad de Dios, yo mismo venga a ser eliminado. Señor, me guarde a mí, que Dios tenga misericordia, a prestar atención de la verdad de su palabra. Y el último versículo, capítulo 4 de Hebreos, y el versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. El temor reverente de Dios debe estar en cada hombre y mujer de Dios, principalmente en aquellos que el Señor nos ha llamado para prestar servicio a Dios y a la iglesia. Temamos pues, nunca nos vayamos a creer que yo el gran pastor, que yo el gran líder, que yo. Temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, algunos no lo alcancemos. Tenga Dios misericordia. Padre Dios, venimos ante tu presencia implorando tu gracia, tu favor, tu misericordia, porque hemos leído la verdad de tu palabra,
Tu enseñanza, Señor Jesús, la enseñanza del apóstol Pedro, la enseñanza del apóstol Juan, la enseñanza del apóstol Pablo. Hemos estado viendo versículos de tu palabra con algunos requisitos, exigencias para nosotros, aquellos hombres, mujeres que hemos sido llamados a servir, a prestar servicio a Dios y a la iglesia. Ten misericordia, que el reverente temor de Dios esté en nuestra vida, no sea que estando la promesa de entrar en su reposo, no la alcancemos. Piedad y misericordia. Nos arrepentimos de errores, de equivocaciones, de falta, de malas costumbres, de principios muy personales que nada tienen que ver con tu verdad. Y nos rendimos a ti, nos sujetamos a ti y pedimos que el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo en nosotros nos dé autoridad y victoria contra toda fuerza del mal, contra nuestra propia naturaleza humana pecaminosa, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amigo, amiga, hermano, hermana. Sí, algunos dirán, ¿hay un mensaje para los títulos? No, para vos también, hermano, para vos también, a menos que no quieran entrar al cielo, pero vamos a sujetarnos a la verdad de la palabra de Dios. Dios te bendiga muy ricamente y Marcelo, muchas gracias por esta oportunidad, brindarme este espacio para poder dar el mensaje de la palabra de Dios. Muchas bendiciones y feliz 2023. Adelante, Cristo viene pronto, nos encontramos allí arriba. Bien, aquí estamos nuevamente, regresamos ya al último bloque del programa de este día, el primer programa del año 2023. Y damos gracias a Dios, gracias Pastor Héctor por habernos transmitido la palabra de Dios, el mensaje de este día para el primer programa de este año. Y sé que ha sido de muchísima bendición, así que mi amigo, mi amiga, vos que has escuchado, hombre y mujer de Dios, seguramente vos también lo has escuchado, que te haya sido de muchísima bendición, como el pastor nos ha transmitido y nos ha citado varios versículos bíblicos donde la palabra de Dios nos enseña y que sabemos que es la verdad, que está escrita, porque así el Señor lo ha dejado. Y como decía el pastor, tanto los tres apóstoles que él mencionó, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, donde esos versículos bíblicos que nos ha citado, nos ha dejado estas enseñanzas de la gran responsabilidad de aquellos hombres y mujeres que tienen un liderazgo espiritual importantísimo, porque Dios los ha bendecido, los ha levantado, más hoy en este tiempo, para poder transmitir la verdad de la palabra de Dios. Y vos que tal vez vos digas, yo no soy una persona, un líder espiritual, tal vez no estoy yendo muy seguido a la iglesia, o tal vez no estás yendo, pero es importante que hayas escuchado este mensaje, porque así vos vas a poder acudir a un lugar, a una iglesia, donde verdaderamente se hable la palabra de Dios. Por eso el pastor dejó muchísimos versículos para que podamos entenderlo y podamos tener la claridad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es compleja, es sencilla. Y nosotros como hijos de Dios debemos de creer lo que Dios dice en su palabra. Eso es fe también. Mi amigo, mi amiga, deseo que este comienzo de esta semana, la segunda semana de este año, sea de muchísima bendición, sea de éxitos, que estés disfrutando al máximo los días. Si te ha tocado vacacionar, si te has tenido la bendición de Dios de que pudieras ir a algún lado, o tal vez estés en la ciudad donde vos vivís y puedas disfrutar grandemente de la bendición de Dios junto a tus seres queridos. Será hasta el próximo fin de semana, si así Dios lo permite, que la buena mano de Dios esté sobre tu vida. El Señor te bendiga grandemente.